señor pirotécnico Vicente Caballero. Cuéntenos muy rápidamente, porque no nos va a dar mucho tiempo, cómo va a ser este castillo especial de esta noche. Bueno, esto va a ser una mascleta de color combinado con ruido terrestre y carcasas que se van a ser disparadas en el cielo de Valencia. Yo espero que esto, por primera vez que va a ser disparado aquí en Valencia, la mascleta está en color. Yo creo que esto va a gustar muchísimo a toda España. Efectivamente va a ser una novedad, no va a ser un castillo bien, va a ser una mascleta y ustedes lo van a notar por el ruido. Señor Caballero, ¿cuántos kilos de fuegos artificiales vamos a ver consumir en estos minutos? Bueno, van a ser 500 kilos de fuegos artificiales. 500 kilos aproximadamente, sí. Muy bien, pues esperemos... Sí, adelante. Y con combinaciones, como están viendo, combinaciones de aéreas, en fuegos cruzados, carcasas. O sea, todo una de esto de combinación de sistema moderno. ¿No habrá ningún peligro para el público? Bueno, estamos preparados para que no ocurra nada. Pues muchísimas gracias de verdad por haber querido esta noche estar con nosotros y deseamos de verdad que todo salga muy bien. Muchísimas gracias. Eso es lo que esperamos. Yo creo que, si a usted le parece, vamos a dejar que suene la pólvora por sí sola. Creo que va a decir más de lo que nosotros podemos decir con nuestras palabras.
monumental falla de 22 metros de altura y nada menos que 20.000 kilos de peso. Ahí está. Ahí tienen ese momento cuando va a empezar rápidamente a tomar fuego la falla de la plaza del ayuntamiento. Creo que un dato importante para recordar a todos nuestros amigos que están viendo a través de la segunda cadena de televisión española este programa especial desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia, de la NIT, de la Cremà, de la Falla, es decirles que por un deseo del alcalde de la ciudad, de Ricard Pérez Casado, de este monumento, de esta grandísima falla de 26 metros de altura, se ha rescatado, se ha salvado del fuego el denominado y amado de los valencianos Penó de la Conquesta. Efectivamente, es lo que se suele decir el ninot indultado, el único ninot que se va a salvar del fuego. Ahora sí que ya esto no tiene remedio y aunque lo sepamos, no podemos dejar de sentir emoción. Es un monumento que a costa de verlo todos los días, muchos minutos, en los que hemos estado siguiendo la información de cerca y todos los valencianos que diariamente nos hemos acercado hasta esta plaza, pues teníamos ya una cierta confianza, era como un monumento cariñoso ya para nosotros. Se nos va con las llamas, pero las fallas son así. Las fallas, como la primavera, necesitan que muera para volver a renacer en sí mismas. De todas maneras, yo quería comentarles, porque quizá hay una anécdota que muchos de ustedes no sepan, y es que la falla de este año, la falla del ayuntamiento, posiblemente sea la última que confeccione por el momento Manolo Martín, el artista que en los últimos 4 años ha venido plantando la falla. Parece ser, por los aplausos que estamos escuchando del público que abarrota de las más de 500.000 personas esta plaza del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia, que la falla se está quemando bien. Perfectamente, por eso de ahí los aplausos. Si no, seguro que empezaríamos a oír los silbidos, como eso suele ser tradicional por otra parte. Es un poquito difícil y quizá imposible transmitirles a ustedes la emoción de esta nit de foc, de todas las nits de foc que se suceden año tras año en esta Valencia que estalla como estalla la primavera, como un gran petardo que llevará dentro al mar Mediterráneo las palmeras de esta tierra. Ahí vemos, o veíamos, mejor dicho, en primera imagen a Marta Querol Benech, la fallera mayor de Valencia, que prácticamente, como es también de rigor en esta fecha, seguramente soltará esas sus lágrimas, de las cuales hablaremos luego. Noche mágica para esta ciudad que se lanza a la calle desbordante de estruendo, belleza y espectáculo, porque las fallas son como son, algo que muchos han descrito pero que nadie ha podido encajonar aún en un poema, en un cuadro, en una imagen. Nosotros desde aquí, a través de su pantalla, queremos mostrar un poco de la fiesta, pero difícilmente podríamos transmitir el olor que hemos vivido estos días, la sorpresa de la ciudad transformada casi en un campo de batalla de pólvora incruenta, el sonido de la música que surge de cualquier esquina. Estos son las fallas de Valencia. Efectivamente, esta gran llama será solo ceniza dentro de muy pocos minutos, pero ceniza viva que volverá a prender dentro de un año. Algunos han querido ver en este volver a empezar, que cruza las décadas, el símbolo de un carácter valenciano y mediterráneo. Otros prefieren verlo tal cual, sin más poesía ni trascendencia. Pero es difícil, en momentos como este que son en Valencia, como las 12 campanadas que anuncian la primavera, resistirse al simbolismo, quedarse sin más en el puro fuego. En ese fuego que en este instante ven en sus pantallas, que está haciendo pasto y que está dejando en cenizas la falla de la plaza del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia. A pesar de que, como tú has dicho, es una imagen clásica, ya verá la fallera mayor de Valencia llorando, no deja de ser impresionante. Realmente es un año, es todo un esfuerzo de muchas y muchas personas, muchísimas ilusiones las que se están quemando en estos momentos. Como hay algo más también en esa lágrima que tú decías, Inés, que cada año discurre mejilla abajo por el rostro de la fallera mayor, en este caso de Marta Querol, que vemos ahí en la pantalla, que representa en su emoción la emoción de todos los valencianos. Miren esa lágrima que cae del precioso ojo de Marta Querol. Una lágrima que estoy seguro que muchos valencianos
presentes en la plaza del Ayuntamiento o siguiendo la retransmisión que Televisión Española, a través de su segunda cadena, los que somos y nos sentimos valencianos y los que quieran unirse a nosotros, también derramaremos. Pero una lágrima que mañana se convertirá de nuevo en una gran explosión de alegría. Ya en los últimos minutos de esta retransmisión, en estos últimos minutos de las fallas de 1988, ha tenido la amabilidad de acompañarnos hasta este estudio en esta noche especial el secretario general de la Junta Central Fallera, Joséchu Rey de Arteaga. Joséchu, ahora que se queman las fallas, ¿qué siente el que es el jefe, el presidente de todos los falleros, de todos los valencianos hoy? Ya sabes, Inés, que yo no soy tan presuntuoso como para ser el jefe, soy uno más de ese organismo que aglutina todas las fallas de Valencia. Es el culmen, es la culminación de un ejercicio fallero de 365 días, no de una semana. Es un esfuerzo continuo por parte de esas 360 comisiones en ofrecer a su vecindario una crema igual que esta, pero a nivel popular, a nivel individual. Esto, vuelvo a repetir, es el sacrificio de esos 365 días que empiezan mañana. Empieza mañana. Tú, de todas maneras, que has estado viviendo tantas cremas aquí en esta misma plaza, ¿cómo has visto esta crema? Ahora mismo está cayendo, la verdad ha caído muy bien, perfectamente. Perfecto. Creo que no se podía pedir más. Sí, veréis en las imágenes y ya se ha visto, os ha vislumbrado una imagen no muy valorada por la gente, la de los bomberos. Los bomberos son los que dirigen la auténtica crema, los que controlan perfectamente cómo debe derrumbarse. Recuerdo sobre todo la más importante en cuanto a riesgo, que fue la del año pasado. Efectivamente, eso es lo que estábamos comentando con los bomberos, que además los hemos dejado un poquitín olvidados. Toda la plantilla de los bomberos de toda Valencia están totalmente volcados en estos días de fallas y concretamente en esta plaza donde, como hemos dicho, vendrán a concentrarse alrededor de 500.000 de personas. Ellos efectivamente son los que nos pueden garantizar la seguridad y la tranquilidad. De todas maneras, es verdad que este año la falla tenía menos riesgo y no como la del año pasado, que a punto estuvo de quemarnos al ayuntamiento, pero de verdad. Y eso que estaba protegido con toldos de amianto, tanto el ayuntamiento como las fachadas próximas. Aquello fue de un riesgo excesivo por la corta distancia que había con la casa municipal. Máxime, os acordaréis, que era una reproducción exacta de la casa municipal. No sabíamos si la casa de la ciudad era la que ardía, la auténtica o la ficticia que había delante. A la calor se pasó, la fallera mayor y el alcalde estaban no nerviosos, nos estaban quemando prácticamente, y en el balcón municipal, que digamos que es la sala de pro para vislumbrar esta crema, pues había cierta preocupación. Afortunadamente no pasó nada. Este año ha sido mucho más tranquilo, mucho más controlado. Pues de hecho, yo voy a hacer el ritual que hacen todos los falleros en estos momentos ante cada falla, ante las cenizas ya de cada falla, y es pedirle a su presidente que quieren volver a tener falla el año que viene. Yo te lo voy a preguntar a ti, te lo voy a pedir a ti. ¿Vamos a tener fallas en el año 89? Tendremos unas grandes fallas, porque además de la casualidad de que es el 50 aniversario de la Junta Central Fallera, organismo oficial, y tendremos unas fallas iguales o mejores, nunca peores. Bien, yo no sé, ¿tienes tú algún comentario a hacer a estos gritos que estamos oyendo? No, el grito es el final, ¿no? El final. Pero hay gente que cree, porque están tocando el himno nacional, que es eso, no. No, creo que es un acto casi ya tradicional, tan tradicional como silbar al alcalde el día del pregón, ¿no? Idéntico, el día del pregón se pide al alcalde por norma ya, diga lo que diga. Muy bien, Joséchu Rey de Arteaga, muchísimas gracias, felicidades de verdad, porque estas fiestas han transcurrido muy felices, han transcurrido muy tranquilas y creo que en alegría de todos. Gracias a vosotros.